Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos al país que queremos, esta instancia, este minuto de conversación, de análisis respecto al trabajo que está desarrollando la Convención Constitucional, un trabajo que no para, distintos temas, normas que ya están en la propuesta de nueva Constitución y que les vamos entregando a ustedes a través de TVN, Canal 24 Horas y 24horas.cl, todas nuestras plataformas, la información para llegar a un plebiscito que ya tiene fecha, el 4 de septiembre, para llegar informado, para saber finalmente cuál es el país que queremos. Vamos a comenzar como siempre con los actores principales de este proceso constituyente, los miembros de la Convención Constitucional y algunos temas que han sido parte de la semana. Voy de inmediato a nuestro panel para presentarlos, para presentarla así, comenzar la conversación. Está con nosotros Amaya Alves, convencional constituyente del Distrito 20, vicepresidenta adjunta también. Amaya, muchas gracias por acompañarnos, bienvenida al programa. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Adriana Ampuero, del Distrito 26, convencional constituyente independiente, muchas gracias, bienvenida. Muchas gracias. Y Martín Arrau, del Distrito 19, convencional constituyente de Vamos por Chile. Gracias, Martín, por acompañarnos este día. Gracias a ustedes por este espacio. A ver, quiero comenzar, vamos a estar hablando, hay muchísimo, tema que estar conversando y poco tiempo. Bueno, también lo que está sucediendo en la Convención Constitucional, plazos que están muy acotados y trabajando los fines de semana hasta las altas horas de la noche. Y quería comenzar con tres visiones que se dieron durante la semana para tener un poco también la visión que tienen ustedes al respecto. Ricardo Lagos plantea urgencia para reencauzar discusión constitucional para que todos votemos apruebo. Fundación de Michelle Bachelet llama a considerar las dudas de la ciudadanía. Y el presidente Gabriel Boric afirma que le preocupa el resultado de encuestas y llama a buscar la mayor transversalidad y amplitud posible. Amaya Alves, son autoridades, son presidente, expresidente, obviamente también hay una visión de distintos sectores con respecto a encauzar de la mejor manera el proceso. Dudas, informaciones que no lo son, informaciones que lo son. Como vicepresidenta adjunta, ¿cómo han tomado desde la mesa esta impresión que ha sido parte también del tema durante la semana? Sí, me parece relevante, por supuesto son voces autorizadas que tenemos que escuchar, pero diría que estamos trabajando en el mismo sentido que, como lo indica el expresidente Ricardo Lagos, estamos trabajando para el apruebo. Y eso significa que estamos trabajando duramente para entregar las respuestas que la ciudadanía demandó en las calles. Estamos trabajando en derechos sociales, en distribuir poder territorial, en consagrar derechos básicos como el agua. El agua como un derecho humano está en un debate profundo y me parece que efectivamente tenemos que concentrar nuestros esfuerzos grandes en comunicar aquello que la Convención decide en el Pleno. Ahora, Maya, perdón, el presidente Boric de hecho decía, esto no es solamente un tema de comunicación, uno entendiendo sus palabras en su visita a Argentina, de que había también un tema de fondo que hay que tomar. Tomo también las declaraciones de la Fundación Horizonte Ciudadano, ligada por supuesto a la expresidenta Michelle Bachelet, de escuchar a la ciudadanía, algo que también señalaba el presidente Lagos. ¿Cómo lo toman eso? De alguna manera hay un tema comunicacional, sí, va a ser todo un desafío poder educar sobre esta propuesta de nueva Constitución, pero hay algo más, y eso es lo que apunta. Bueno, y el trabajo que estamos justamente realizando en la Convención Constitucional de manera intensa, esto es importante decirlo, hay un trabajo, una agenda que significa incluso sesionar los días sábados hasta la madrugada, como me tocó a mí personalmente de esta madrugada, pero que significa justamente poner nuestros mejores esfuerzos para crear una Constitución que obedezca a un modelo. Eso es importante decirlo. Aquí también está en disputa el modelo de país que queremos, qué pertinente el nombre de este programa. Y me parece que es importante entenderlo de esa forma. Cuando uno dialoga, delibera, finalmente vota. Y vota por un modelo de país. Y entonces yo les pediría también un poquito de paciencia, porque es importante las votaciones, por ejemplo, que vienen esta semana en la Convención. Vamos a votar derechos sociales y vamos a ir de alguna manera asentando la estructura completa. Me parece que lo que tenemos ahora es simplemente un esbozo. Y por tanto, uno puede tener una opinión que son muy respetables, pero que no obedece al total. Y entonces yo pediría al menos esperar hasta el día 16 de mayo. El día 16 de mayo la Convención Constitucional va a entregar la propuesta completa de nueva Constitución a la Comisión de Armonización. Claro. Y ahí va a ser más fácil dar una especie de evaluación de la totalidad. Martín Arrau. Sí, bueno, yo creo que esas críticas o sugerencias son muy atendibles porque lo que espera la ciudadanía de un proyecto constitucional es un proyecto de futuro, un proyecto que nos una, un proyecto que le diga a esas personas que sufren por el terrorismo, por la inseguridad en los barrios, a esas personas que sufren porque están cayendo en la pobreza, que no están solos y que vamos a tener un proyecto de país de un Chile que efectivamente nos ofrece futuro. En cambio, lo que está escrito, y hasta el día de hoy, difiriendo con Amaya, porque hay 161 artículos que ya están, y esos no se pueden tocar, son proyectos que nos dividen, que dividen a Chile en múltiples naciones, que no sabemos cuáles van a ser, cuántas van a ser, indígenas de diferente origen,
que eliminan el Poder Judicial, como decía el presidente Lagos ayer, ¿no es cierto?, que le preocupa mucho, va a haber muchos sistemas de justicia, entonces van generando división en múltiples aspectos y también vamos a ver en los próximos días esto de los derechos fundamentales y el llamado a que las personas estén atentos, como decía Maya, para ver el detalle de cada una de esas propuestas, para ver qué significa, cómo se pueden financiar, porque tampoco se trata de tener una constitución maximalista, la que vamos a tener va a ser muy grande, de 500 artículos, 400 artículos, si uno hace regla de 3 con lo que ya llevamos simplemente, y seguramente vamos a tener muchos temas que posiblemente puedan ser letra muerta, incluso en el texto constitucional, como ha pasado con las constituciones de Venezuela, Ecuador y Bolivia, que han sido los ejemplos que se usan mucho en nuestra discusión del día a día. O sea, son ejemplos también que desde un sector en específico se ponen ahí. Sí, hay que ponerlo también en la mesa. Sí, claro. No es un tema transversal, que se habla mucho de la transversalidad, no de la unanimidad, porque finalmente en la regla en la que estamos en este proceso, obviamente es bien difícil eso. Quiero ir contigo, Adriana Ampuero, y un poco también tomando las declaraciones de Martín y la conversación de Amaya. Claro, porque hay distintas visiones y de alguna manera la alta expectativa que se tiene por el proceso. Siempre se supo que no iba a ser fácil. Ustedes mismos lo supieron cuando llegaron a las candidaturas para llegar a la Convención Constitucional. Pero ya en este tranco, en este camino, digamos, con mirada ya al plebiscito que tiene fecha, el 4 de septiembre, recordamos, ¿cuál es un poco la visión que se tiene desde los colectivos y desde la discusión que sigue? Bueno, efectivamente nosotros siempre supimos que esto no iba a ser fácil. Como bien dice un alcalde de mi comuna allá en Chiloé, para generar cambios hay que quebrar huevos. Y eso evidentemente moviliza opiniones a nivel nacional. Ahora, uno esperaría que las personas que están dentro de la convención trabajaran por un texto constitucional para el país. Lamentablemente, creo que aquellas personas que votaron rechazo y que estuvieron también enfocadas en la campaña del rechazo, que están hoy en día también al interior de la convención, uno esperaría que se dedicaran a defender las normas de la Constitución del 80 que ellos esperan que pudiesen sostenerse o pasar a la nueva Constitución. Creo que esta discusión la han encauzado por otro lado, y yo lo lamento mucho también, que ha sido hacer una campaña del rechazo al interior de la Convención Constitucional. Ahora, y esto ha sido complejo, ¿no? Y hago una pregunta ahí también para tener las dos miradas, digamos. ¿Es también válido hacer una campaña del apruebo en esta instancia? Yo pienso que, y esto va para todos, tenemos que bajar un poco la ansiedad. El texto constitucional no está listo. Estamos en un proceso de redacción de normas. El texto va a estar listo en julio. Vamos a entregarlo el 4 de julio, esa es la fecha presupuestada. Y en el intertanto hay muchas normas que se están debatiendo. Cuando yo veo que hay convencionales que levantan alarmas por artículos que ni siquiera han sido aprobados por el Pleno, eso me parece una campaña del rechazo ya instalada. Tú me dices, ¿esto va para ambos lados? Va para ambos lados. Creo que hay que bajar un poco la ansiedad y hay que enfocarnos en lo central, que es comunicarle a la ciudadanía qué es lo que sí se está aprobando, cuáles son las implicancias que esto tiene y hacerlo con suma responsabilidad. De lo contrario, uno genera desinformación. El convencional Martín Arrau acá fue sancionado por desinformar a la opinión pública a través del Comité de Ética, que para la ciudadanía explicarle, este no es un comité integrado por los convencionales, es un comité externo que consideró que el convencional Arrau infringía los principios del Comité de Ética, desinformando a la ciudadanía, y lo sancionó con un 5% de su dieta. Entonces, esa es una realidad. Hay convencionales que están en la convención desinformando a la opinión pública, y eso es complejo. Entonces, tú me dices, ¿esto es difícil? Sí, claro, es difícil, todos lo sabemos. Pero creo que más allá de ser difícil, ya se entró en una campaña sucia contra la convención, y eso también hay que explicitarlo. Vuelvo un segundo con el convencional Martín Arrau, que fue emplazado aquí, y voy después con Amaya, un poco también en lo que estamos comentando aquí. Sí, dos cosas respecto a lo que dice la convencional. Que también, y para agregar algo, es en el trabajo que ustedes realizan la línea entre desinformación y crítica muchas veces algo que no está tan delineado. No sé si va por ese lado. También para eso hay un comité de ética, ¿no? Claro, para eso una institucionalidad creada, digamos, que determina. En primer lugar, en mi caso yo soy de los constituyentes que más normas constitucionales ha presentado, más indicaciones ha presentado, y por supuesto hemos presentado normas que van a darle seguridad, certeza, que generan empleo, pero han sido rechazadas, ¿no es cierto? Y eso ha sido en un proceso muy antidemocrático en la convención. Y esto que dicen del comité de censura de la propia convención, elegido por los propios convencionales que tienen la mayoría, donde van solo convencionales que no comulgamos con la verdad oficial. Y les molesta que digamos precisamente qué artículos se proponen, les molesta que digamos qué artículos se votan en las comisiones, y ellos quieren que solamente comuniquemos los artículos aprobados por el Pleno y que ni siquiera digamos los artículos que se rechazan, porque eso también les molesta. Y esto viene en una campaña desde el primer día. Hoy día para articular, o sea, para
para defender y argumentar un informe completo, tenemos 120 segundos o 180 segundos. En mi comisión de principios constitucionales hubo un informe completo en que no pudimos usar la palabra. Y la gran trampa antidemocrática viene mañana. Se propone en un cambio de reglamento incluso que se aumenta el número de firmas. ¿Para qué? Para que las minorías y los grupos minoritarios y los constituyentes independientes no puedan llevar al Pleno artículos o indicaciones de tal manera que no tengan que pasar la vergüenza de que la ciudadanía sepa que están votando en contra de que los fondos de pensiones son expropiables, de que la familia ya no va a ser el núcleo fundamental de la sociedad en el texto constitucional. En fin, cosas que a la ciudadanía le importa mucho. Bueno, la idea es cancelar a la minoría y el comité de censura, los tiempos limitados para hablar, el no poder hablar para argumentar, el cambio de reglamento, son estas trampas antidemocráticas que han estado desde el día 1 en el proceso constituyente. Voy con Amaya Alves, pero para cerrar ese punto, que me interesa que en el poco tiempo que tenemos, poder ir también viendo lo que van a ser los desafíos de las normas que se van a discutir en la semana. Amaya, para también unos minutos para cerrar ese punto. Sí, pero yo creo que es importante contarle a la audiencia que la idea de antidemocrático en realidad es absurda. Ese es un proceso legítimo y democrático. Estamos ahí trabajando 154 personas electas democráticamente en elecciones libres y disputadas. Tenemos un procedimiento que fijó un reglamento general. Todas las normas son debatidas durante meses en las comisiones. Martín, como lo señala, ha presentado cientos, si no miles de indicaciones que son deliberadas y votadas en su mérito. Y luego vamos al Pleno. Cada norma puede llegar 4 veces al Pleno, 2 veces en general y 2 en particular. Y es votada por un quórum de 2/3 partes, que significa 103 convencionales. 103 convencionales supone un apoyo transversal. El promedio de aprobación de las normas constitucionales son 121 votos, lo que significa el 79% de los convencionales presentes. Por tanto, evidentemente, la inmensa mayoría de las 161 normas aprobadas hasta ahora lo ha sido con votos de la derecha. Por tanto, señalar que el proceso es antidemocrático, a mí me parece no solo absurdo, sino que una burla a Chile. Estamos dejando atrás una constitución redactada en un gobierno dictatorial, en que no le preguntaron a nadie. Aquí hubo audiencias públicas, iniciativas populares de norma constitucional, iniciativas indígenas, cientos de sesiones en que, al menos en la Comisión de Forma Jurídica de Estado, viajamos por 8 regiones. Por tanto, uno podrá decir otras cosas, podrá decir que no le gusta el contenido de la norma, que no repite la Constitución del año 80, que está tocando intereses de algunos grupos específicos. Perfecto. Y no tenemos por qué ni siquiera estar de acuerdo en el contenido de la norma, que hay una disputa por un proyecto país. Pero lo que uno no puede desconocer, lo que no puede hacer es desconocer un proceso establecido, democrático, en que el quórum incluso exige transversalidad en el acuerdo. Ya, a ver, avancemos en los temas que se vienen para la semana. Vicepresidenta adjunta Amaya Alves, ¿qué se nos viene? Y también para que nos vean hasta ahora, estar muy atentos. Está quizás lo más discutido, el gran acuerdo, como se ha denominado, de la Comisión del Sistema Político, pero hay muchísimos otros informes y normas que van a estar ahí en el trabajo de ustedes convencionales constituyentes. Así es una semana de plenos, así que los invito desde ya a seguir www.chileconvención.cl, todo en vivo y en directo. Es más, esta semana la Fundación IDEA Internacional, que se dedica al examinar los cambios, digamos, los procesos de cambio constitucional, señaló que el proceso chileno era quizás el más transparente del mundo. Así que los invito a informarse adecuadamente de lo que ocurre en los plenos esta semana. Para nosotras lo más importante es lo que ocurre el día martes 12, porque se vota el tercer informe de la Comisión de Forma Jurídica de Estado, en que vamos a hablar de descentralización fiscal. La propuesta de Estado regional requiere descentralización fiscal, requiere que las autoridades locales puedan tomar decisiones autónomas y puedan decidir, ya no solo a través de las competencias, sino también de los recursos, de qué manera quieren llevar adelante el desarrollo equitativo. Perdón, un paréntesis, sin estar supeditado a otra institución, organismo o, por ejemplo, desde la mirada de poder hacer uso de los recursos. No, por de manera totalmente autónoma, que esa ha sido también parte de la discusión. No, es una propuesta compleja en que la recaudación sigue siendo nacional, en que por supuesto que hay una labor de establecer a nivel país un proyecto de cómo vamos a usar los recursos, pero está la idea de que las autoridades locales, y esto lo han dicho los gobernadores, de las tareas que tienen que cumplir, solo el 7% de su presupuesto lo pueden autoejecutar y el otro 93% tienen que demandarlo a entidades centrales. Entonces, el centralismo fiscal de Chile ha impedido un desarrollo equitativo de los territorios. Y decir de paso, porque esto es importante, que en la comisión número 3 trabajamos de manera transversal y buena parte de las indicaciones que se votaron y que van al Pleno fueron concordadas con todas las fuerzas políticas, incluida la derecha. Adriana Ampuero.
Sí, solo respecto a eso, creo que es importante también transmitirle a la ciudadanía que las comisiones efectivamente hemos recibido una cantidad impresionante de audiencias públicas, entre ellas también de expertos, y en particular la Comisión de Forma de Estado que integramos junto a Maya Alves, es una comisión que se ha tomado muy en serio el trabajo que está realizando. De hecho, somos la comisión con más normas aprobadas en el Pleno de la Convención, con altas cifras de votación, porque hemos llegado también a acuerdos transversales y acá hay que desmitificar esta idea de que la Constitución es para unos pocos. Hemos tenido informes como el bloque 2 que fueron prácticamente en su mayoría aprobados por unanimidad, es decir, por la izquierda, por la derecha, por los escaños reservados, por los independientes. Y estos informes, que varía mucho de comisión y comisión, porque también comisiones temáticas tienen miradas que pueden ser bastante más divergentes, digamos. O sea, sí, por supuesto, hay temas que son más complejos. Ya. Eso es normal. Yo insisto, cuando te decía al inicio, para generar cambio hay que quebrar huevos, es normal que hayan diferencias. Eso es parte del proceso democrático que nosotros estamos viviendo. Y quiero decirle a la ciudadanía además que la Comisión de Forma de Estado se ha tomado la descentralización financiera del país con suma seriedad. Lo hemos trabajado con expertos de 7 universidades distintas que han dedicado una vida de investigación en la descentralización financiera. Por lo tanto, esta idea que se intenta instalar de que la Convención está desconectada de la realidad, de la opinión de los expertos, eso no es cierto. Hay buena parte de los artículos incluso que llegan al Pleno que nos avisan las mismas organizaciones, los mismos expertos, ¿sabes qué? Este artículo tiene este problema, podríamos mejorar harto. Esos son artículos que se devuelven a comisión y que luego son mejorados y retornan al Pleno. Hay un proceso que es, por decirle también a las personas, una especie de péndulo, donde los artículos van al Pleno, luego retornan a comisión y luego vuelven al Pleno. Eso nos permite irlos mejorando, perfeccionando, y creo que hay una seriedad también en aprobar no cualquier cosa que llegue al Pleno, ¿no? Sí. Hay varios artículos que se rechazan también definitivamente. Es válido que cada uno de los convencionales exponga sus posturas, pero esas posturas requieren de 2/3, y eso significa también grandes acuerdos. Aprovecho ese punto para Martina Raúl, también representante de regiones, del Distrito 19 en este caso. Todos ustedes están representando regiones, que es muy relevante también en la discusión que se tiene en este país que queremos. ¿Hay más acuerdo, más consenso finalmente, y darle más músculo a las regiones con esto que estamos comentando con Amaya y Adriana? Sí, respecto de lo que se ha dicho, un par de cosas. Primero, cuando se habla de grandes acuerdos, recordemos que el bloque oficialista de izquierda y extrema izquierda tiene los 2/3, o sea, es que llegan ellos mismos a acuerdos, digamos. Eso es lo que necesitan para aprobar una norma constitucional, ese es el gran acuerdo. Claro, pero en llegar a un punto bastante, para quienes nos ven, para la ciudadanía, darle más músculo a las regiones, claro, para que puedan tomar decisiones, uno entendería de que es bastante transversal, no sé si unánime, porque la forma puede ser distinta. Hay dos matices. A mí me tocó instalar, de hecho, la región de Ñuble, que fue la última región que se instaló. Fui delegado presidencial, el primer intendente de esa región, y coincido en la visión en que hay que transferir competencias y autonomía, efectivamente, a las regiones y a las comunas, por sobre todo, que son la primera línea de la política pública. Y ahí nosotros propusimos una norma que lamentablemente fue rechazada, que era que tuviera que haber un solo responsable público para cada función. Porque, ¿qué es lo que pasa hoy día? En un ejemplo para que la gente nos entienda. Hay que arreglar una vereda, una plaza. El pobre alcalde puede tener presupuesto, puede que no. Le tiene que ir a pedir al gobierno regional, o a la Subsecretaría de Desarrollo Regional, o a Servio. Y tenemos 4 políticos tratando de ponerse de acuerdo por una vereda. Y termina llamando a Santiago. Claro, y se echan la culpa entre uno y otro, y se mete un diputado después a articular esto. Entonces, hay que simplificar el sistema de administración pública, dándole más competencia y recursos directos a los municipios y a las regiones. Hasta ahí estamos de acuerdo, yo creo que hay un acuerdo transversal y eso es muy necesario. Pero donde no estamos de acuerdo es en crear más aparataje estatal. Ya está aprobado en el artículo 2 que Chile va a tener comunas autónomas, regiones autónomas y autonomías territoriales indígenas, además de las comunas y las regiones. Desde la definición esto de Estado regional. Claro, y no sabemos cómo combina esto. O sea, va a haber un pueblito que va a estar dentro de una comuna, dentro de una región, pero también en un territorio indígena, ¿o no? ¿Quién va a mandar ahí? ¿El líder de la comunidad indígena? ¿Va a tener presupuesto? ¿Cuánto cuesta esto? No se ha respondido. ¿Cuánto cuesta todo este nuevo aparataje? Entonces, ¿estamos de acuerdo en darle más poder y más recursos a la región y a las comunas? Totalmente. Crear más autonomía, con autodeterminación. Incluso a los municipios se les da la capacidad de ellos definir su propia planta funcionaria. Entonces, ya yo creo que estamos yendo más allá de lo necesario y no hemos respondido cuánto cuesta esto y realmente si va a ser operativo o no. Ahora, para hacer una diferencia también, no quiero decir, obviamente son totalmente distintos, pero cuando se presenta un proyecto de ley en el Congreso, por ejemplo, hay un informe financiero. Esto no es parte, digamos, de lo que ha sido en términos de las propuestas de la Convención Constitucional, y hago la pregunta acá, Maya, para entenderlo bien. Porque esto tiene que tener una bajada a ley, ¿no? Después pasa por la estructura que se pasa del legislador. Claro que un poco sí. para aquí va el punto, porque también lo que dice Martín puede ser bastante atendible. El principio, pero ¿cómo se aterriza ese principio? Sí,
Por supuesto, la Constitución es un pacto político y la Constitución es una norma per se de textura abierta. ¿Qué significa eso? Que vamos a establecer, vamos a mandatar en muchos casos al legislador para que precise todos los detalles. Y a mí me parece correcto esto. Vamos a definir hacia dónde va el rumbo, cuál es la sala de máquina. Pero luego, efectivamente, esto va a requerir una gradualidad en la implementación. Esto no va a ocurrir el día que se apruebe, esperamos, por amplia mayoría, el 4 de septiembre, esta nueva Constitución. Eso es muy importante también dejarlo claro, porque la expectativa es de que el cambio, si se aprueba, por supuesto, aquí estamos hablando de la propuesta de nueva Constitución, no pueden ser inmediatos y no deben serlo. Y eso también considero que hay bastante acuerdo en eso, ¿no? Por supuesto, o sea, todos quienes trabajamos seriamente en esta Convención Constitucional sabemos que la implementación va a ser gradual e incremental. A partir del 4 de septiembre, una vez aprobada la Constitución y una vez que esta se promulgue y entre en vigencia, va a haber un mandato al legislador. Y eso significa que el legislador, por un lado, a través de leyes y el gobierno, a través de políticas públicas, va a tener que ir implementando. Pero quería indicar que no hemos hablado de la valorización, porque eso dice justamente en relación con la implementación de las normas ya aprobadas. Y me parece que eso es parte del debate por las normas transitorias, que es un debate muy, muy relevante. Las normas transitorias son las que van a disponer el modo en que transitamos del orden constitucional actual al nuevo orden constitucional. Y ellas deben contener mandatos de gradualidad que justamente dicen relación con el costo. Ahora, Martín, yo pienso que la norma constitucional de un país y el respeto de los derechos fundamentales de su población no pueden estar asociados solamente al costo, porque los derechos humanos cuestan dinero y estamos al debe. Y entonces me parece muy importante, yo ni por un segundo dejo de lado la importancia del orden fiscal, del costo que tiene implementar la reforma constitucional, pero eso no nos puede limitar a no hacerlo. Lo que podría hacer es distribuirlo en el tiempo, ¿no? Necesitamos una gradualidad en que nuestros mejores esfuerzos se dediquen a su implementación. Ahora, con respecto a lo que dice Martín y su sector sobre un mayor aparataje estatal, más puestos políticos, muchas veces se dice... No solo vamos eso, por Chile. completando, no solamente está bien, no sabemos cuánto va a costar, en fin. Pero cuando hablamos de territorio autónomo indígena, que ya está aprobado y en varias veces, porque Chile pasa a ser la plurinación de Chile, estas nuevas naciones indígenas, no solamente nos ha dicho cuánto cuesta, no se ha dicho cuántas son, cuáles son sus límites. O sea, una persona que vive hoy día en Arauco, que vive en Los Ángeles, quiere saber si va a estar dentro de la nación mapuche, de la pehuenche, de la aymara, de la secnam, de la cahuéscar, porque eso es lo que se plantea acá, con nombre y apellido de las etnias, no vamos a entrar a leerlo. Pero lo que quiero saber es, si no sabemos cuánto cuesta, ¿sabemos cuál es el límite? ¿Sabemos cuál es el alcance? ¿Cuántas son? ¿O también va a ser textura abierta para que después definamos? Esa es la pregunta que quiere saber la gente en la casa. Quiero pasar con Adriana y volvemos. Sí, es curioso igual que diga eso Martina, porque quiero contarle igual a la gente que llegó una iniciativa popular de norma a la Comisión de Forma de Estado que apunta a la regionalización de Chiloé y Aconcagua. Bien específica. Sí, donde se presentaron indicaciones a esa iniciativa popular por parte del sector de Martín, de la derecha, diciendo que la Constitución no tenía que poner los límites a las regiones, que no tenía que delimitarlas. En lo cual nosotros podemos estar perfectamente de acuerdo, ¿cierto? La Constitución no se va a poner a hacer un tratado geográfico, eso no hacen las Constituciones. Estando en eso de acuerdo, esta norma se complementó y se convirtió en una norma transitoria que mandata al legislador a fijar los límites geográficos, a llamar a un plebiscito, etcétera, etcétera. Sin poner condiciones o líneas específicas, ¿no? Claro, pero por supuesto. Entonces, ahora, a contrario sensu, viene Martín acá y nos dice cuáles son los límites de las autonomías territoriales indígenas. Bueno, pongámonos de acuerdo. ¿Tienen límites o no tienen límites las regiones? ¿Tienen límites o no tienen límites las autonomías territoriales indígenas? ¿Lo va a fijar el legislador? Porque en un caso ustedes dicen que sí y en otro caso dicen que no. Entonces, pongámonos de acuerdo respecto a eso. Hay una diferencia muy importante. Las regiones ya sabemos cuáles son sus límites. Si usted me dice Chiloé y Aconcagua, ya sabemos cuáles son los límites de Chiloé y Aconcagua. Es algo conocido. Si usted me dice que Chile va a ser la plurinación de Chile con 16 naciones autónomas en su interior, ¿cuáles? ¿Dónde llegan? Por supuesto que la mayoría de la gente, y si yo le hago caso a las exposiciones que hemos tenido en la Comisión de Principios Constitucionales, da para repartir 3 o 4 veces Chile. O sea, Martín, porque hay zonas... Martín, te estás adelantando igual un poco, porque no está aprobado ningún artículo sobre autonomías territoriales indígenas todavía. Están enunciadas, sí, vamos pero no está aprobada. Pero usted está faltando la verdad, si quiere le leo las normas. Chile es un Estado regional plurinacional. Sí, están enunciadas. El Estado se organiza territorialmente en regiones autónomas, sí, comunas Martín, autónomas están y autonomías enunciadas, territoriales pero no están indígenas. reguladas las autonomías territoriales indígenas Martín, aún. Lo que pasa es que yo creo que es importante, por un tema de veracidad.
Las autonomías territoriales indígenas tuvieron una propuesta de regulación que fue rechazada en el Pleno y ahora está en la Comisión en segunda propuesta y el plazo para presentar indicaciones vence este lunes. Entonces es imposible que le demos a la ciudadanía que nos está escuchando y que exige de nosotros veracidad los detalles que tú demandas. Pero ahí tampoco vienen en las indicaciones, o vienen los límites geográficos. No están presentadas las indicaciones, Martín, y eso no significa que no lo vayamos a hacer y que no nos interese regularla. Ahora, tomo eso. ¿Debería tener, por ejemplo, lo que dice Martina Rao, la segmentación geográfica, el límite territorial? Por supuesto que no. Por supuesto que no. ¿Dónde debería venir eso? Ese es un mandato al legislador y eso parte de un proceso que nos va a llevar a quizás décadas. Ahora, dicho lo anterior, a mí me parece que uno de los puntos positivos de esta conversación constituyente es incluir a todos y a todas. Realmente es vergonzoso que llevemos 200 años de vida institucional y jamás hayamos dicho una palabra de pueblos originarios. Simplemente nos estamos poniendo al día. Martín, yo entiendo la necesidad de hacer una campaña porque seguramente la propuesta de modelo, en el fondo, de sociedad no te convence. Pero mi impresión es que es importante dejar espacio para incluir en la conversación también a los pueblos originarios. No, totalmente. Por supuesto que ellos representan el 12,7% de la población y estamos regulando, estamos proponiendo un modelo para todo Chile. Amaya, pero las diferencias estamos hay que totalmente de aceptarlas. acuerdo que hay muchas diferencias en Chile. Ojalá haya libertad para que cada uno se autodetermine, pertenezca al grupo que quiera, hable el idioma que quiera, se vista como quiera, libertad total. Pero en lo que no estamos de acuerdo es en dividir a Chile, que es una nación, en 16, 17, 18 naciones que después el legislador dirá, o tampoco estamos de acuerdo en que haya desigualdad ante la ley en el sistema judicial o en la elección de cargos públicos. ¿Por qué los cupos reservados, como es esta convención? Entonces, aquí lo que quiere la gente en la calle es que sus representantes sean los que saquen más votos, no que entren por cupos reservados como tú quieres y es la propuesta de esta Constitución. Y bajo el modelo electoral que ustedes avalan hoy en día, ¿sale electa realmente la persona que tiene más votos? Porque el sistema proporcional no sale electa la persona que tiene más votos. La propuesta, más, la propuesta mía es el sistema uninominal, que saca la persona que saque más votos. Esa es mi propuesta. Hay una parte también de tu sector que entró bajo corrección de paridad de género, como Catherine Montalegre, que ustedes mismos también la criticaron, pero luego llevan convencionales que entraron por paridad de género a la convención constitucional. Mi propuesta es que salga electa la persona que saque más votos. Pero quiero volver al tema centro, digamos, que es la autonomía regional y, insisto, darle más funciones a las regiones. Vuelvo al punto, aquí de abogado del diablo, digamos, hay un acuerdo. En la forma, en la bajada, claramente hay divergencia y es parte también de este trabajo. ¿Se podría causar, digamos, este punto central de las autonomías regionales como un tema que, de todas maneras, tiene que ser parte de la discusión del legislador en el futuro, parte también de la institucionalidad, Amaya? Por supuesto. O sea, volver a recalcar, el Estado regional es hasta ahora el gran acuerdo de esta Convención Constitucional, un acuerdo transversal. En muchas de sus normas, tanto comuna autónoma como región autónoma, votada de manera, digamos, numerosísima, en algunas unánime. Por tanto, a nosotros nos alegra, somos los 3 representantes de regiones. Una de las demandas que nosotros manifestamos en la campaña fue que los territorios requerían más poder y me parece que vamos en esa línea. Ahora, por supuesto que hay detalles que deberá implementar el legislador y bien me parece, nuestro tiempo es muy, muy acotado. Un año nos ha hecho trabajar de manera intensa y me parece que es correcto dejar al libre juego democrático la precisión de muchos de los detalles. Y no me parece un error, ni me parece que sea hacer mal el trabajo. Las constituciones son así, Martín. Las constituciones son de textura abierta. Esa es la técnica legislativa constitucional. Y me parece que no podemos transmitir a las personas inquietud respecto a eso porque tenemos que confiar. Lo que pasa es que la constitución tramposa nos hace desconfiar. Pero yo llamo a la confianza, a que vamos a proponer respuestas específicas y me parece que adecuadas a las demandas ciudadanas y que vamos a dejar espacio para que el legislador construya y el gobierno a través de políticas públicas también lo haga. Está muy buena la conversación, nos quedan unos minutos, quiero ir con Adriana y con Martín cerrando un poco la idea y apuntando lo que cada uno considera, más que considera, todo importante en la discusión de esta semana, pero los puntos claves de lo que va a hacer, Adriana. Bueno, se viene buena parte del grueso de las demandas de la ciudadanía. Estamos hablando del sistema de pensiones, de salud, de educación. Esas son las discusiones que se vienen ahora en la Convención Constitucional. Por supuesto que van a estar sometidas a la campaña del terror, eso ya lo sabemos. Se han presentado indicaciones relativas a pensiones, incluso cuando estamos hablando de derechos relativos a la infancia. O sea, es evidente que esas indicaciones se van a rechazar y eso va a servir también para una campaña comunicacional del terror, que es lo que hemos estado viviendo. Entonces, quiero comentarle a la gente que lo que viene ahora en la Convención Constitucional son normas que son el grueso de las demandas populares. Esto requiere un tiempo, requería también una metodología
Entendemos también que hay una cierta ansiedad respecto a qué es lo que se va a consagrar, pero también comentarles que somos personas que, como les mencionaba, hemos tenido un sinnúmero de audiencias públicas, la mayoría de nosotros proviene de sus territorios, somos representantes electos con amplias mayorías también, y por supuesto que estamos interesados en consagrar lo mejor para el país, más allá de las campañas del terror que se están realizando y de desinformación también a través de redes sociales. Martina Raúl, el minuto que nos queda para cerrar. Sí, vienen temas muy importantes, como decía la convencional. En mi comisión de sistemas políticos, 2 artículos que me preocupan mucho. Uno, emblemas patrios. Dice que los emblemas nacionales son el himno, la bandera y el escudo de Chile y los de los pueblos originarios en igualdad de condiciones. Así que ya cambian las banderas, o se puede usar cualquiera según esa interpretación. Y lo otro es que se establece el monopolio del Estado en los servicios existenciales. No sabemos cuáles son esos, hay que definirlo, pero el Estado tendría el monopolio, me imagino que salud, educación, no sé qué, y por ley se le daría autorización a los privados a operar en esos servicios, que va en la línea de lo que decía la convencional, que vamos a ver claramente un ofertón aquí de derechos constitucionales de salud, educación, pensiones, pero a la gente estar muy atenta a la letra chica, porque lo que se quiere hacer en muchas de las propuestas que están en las comisiones es limitar la libertad, que las personas no puedan elegir libremente el sistema de salud, de educación, sino que haya un solo sistema público de salud, como está en el artículo aprobado en la comisión, o que haya un sistema solidario estatal de pensiones y los trabajadores no puedan elegir libremente. Y por eso seguiremos hasta el último minuto presentando las indicaciones, usando todos los espacios que el reglamento nos dé para que la gente se entere de lo que se vota a favor y de lo que se rechaza. Para volver a consagrar la Constitución del 80. Martina Raúl, Amaya Alves, Adriana Ampuero, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta conversación, el trabajo que está desarrollando la Convención Constitucional. Gracias, que estén muy bien. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hacemos una pausa, pero seguimos cómo va quedando la Constitución, nuestro panel, nuestra conversación también para ir aterrizando, explicándole a ustedes de qué se tratan las distintas normas, artículos, a la vuelta de esta pausa aquí en El País que Queremos. Regresamos al País que Queremos, a esta sección. Así va quedando la propuesta de nueva Constitución, los informes, las normas que ya forman parte de esta propuesta de nueva Carta Magna. Como siempre, saludamos a nuestros expertos que nos van aterrizando la información. Marisol Peña, abogada constitucionalista, académica de la Universidad del Desarrollo. Marisol, muchísimas gracias por acompañarnos. Encantada, Nicolás. ¿Cómo están todos? Y Tomás Jordán, abogado constitucionalista, académico de la Universidad Alberto Hurtado. Como siempre, Tomás, un gusto tenerte acá. ¿Qué tal? Muy claro, Marisol, un gusto, como siempre. A ver, vamos a hablar de principios constitucionales, las normas que ya están en la propuesta de nueva Constitución. Estamos de inmediato con uno de los artículos que va a ser parte entonces de lo que va a ser este proceso. Y ahí lo tenemos. Democracia participativa. Concepto clave en términos de, vamos a estar conversando con ustedes, el apellido que se le pone a la democracia. Pero fijémonos en el artículo primero, de hecho. Se deberá facultar la participación en la vida política, económica, cultural y social del país. Sigue, será deber de cada órgano del Estado disponer de los mecanismos para promover y asegurar la participación y deliberación ciudadana. Y ojo, esto es novedoso, incluyendo medios digitales. Marisol. Interesantísimo. Todo tiene una raíz, nada parte de cero. La Constitución del 25, en una de las reformas importantes que experimentó en el año 1971, ya incluyó la idea de la participación, pero creo que la Convención Constitucional quiere mostrarle al país, quiere proponerle al país la idea de que la democracia hoy día no puede ser solo representativa, no puede descansar simplemente en las personas que elegimos cada cierto periodo de tiempo para que decidan por nosotros, sino que nosotros, los ciudadanos, tenemos derecho a participar permanente y sistemáticamente en las decisiones que nos conciernen. Claro, esto va más allá, lo vamos a estar revisando también, más allá de una elección en particular, del voto en la urna. Aquí hay una participación en distintos ámbitos. Pero digamos también que esto tiene una tremenda ventaja en mi concepto, no sé qué piensas tú, Tomás, desde el punto de vista de la democracia, porque favorece lo que se llama el accountability, la rendición de cuentas. Cuando las personas participan y están debidamente informadas a través de los medios digitales, como son las páginas web, por ejemplo, la forma de llegar virtualmente a los hogares,
estamos en mejores condiciones los ciudadanos de juzgar cómo lo están haciendo quienes nos representan. Tomás. Sí, aquí estamos en un momento y en una cláusula bien vital, porque profundiza la democracia, lo partiría así. Nosotros tenemos una democracia, generalmente una democracia representativa, elegimos personas para que tomen decisiones por nosotros. Pero hay otros tipos de democracia también que la complementan. Y acá concurre la democracia participativa, en la cual la ciudadanía, a través de instrumentos, ya sea por ejemplo plebiscito, referéndum, consulta o a través de la deliberación, va nutriendo esta democracia representativa y le va diciéndolo a los que toman las decisiones por nosotros de qué manera las vayan tomando. Claro. Y cuando habla de medios digitales es bien relevante también porque va ampliando las posibilidades. No quiero hablar solamente del eventual voto electrónico, que eso ya es otra discusión, pero sí ampliando las posibilidades de participación de la ciudadanía más allá de la representación de nuestros representantes. Sí, lo que pasa es que aquí hay un instrumento, un mecanismo para que la democracia funcione. Y lo digital, las plataformas nos permiten acercarnos a la autoridad, por un lado, y también que nuestras opiniones sean consideradas por ella a través de estos instrumentos. No sé, la iniciativa popular de norma que se utiliza en el proceso constituyente. Las personas, a través de un instrumento de participación, le dicen a los convencionales, estas normas nos gustaría que ustedes al menos las tuvieran en consideración. O, por ejemplo, las consultas que son online, que te hacen una serie de preguntas y tú contestas de manera tal que la autoridad dice, ok, las personas creen sobre este proyecto de ley, sobre esta norma, sobre esta cuestión o esta política pública, esta es su mirada, su visión, y esa se incorpora al mandato que ellos ejercen para tomar una decisión. Y conectemos justamente eso, Tomás, con el artículo 6º. Está ya la propuesta de nueva Constitución, participación ciudadana digital. Revisamos lo que es parte del articulado que ya está la propuesta de nueva Constitución y que es una gran novedad. Fíjese, la ley regulará la utilización de herramientas digitales en la implementación de los mecanismos de participación establecidos en la Constitución y que sean distintos al sufragio, lo que estábamos comentando, buscando además que se promueva el uso, que se promueva la más alta participación posible en dichos procesos, amplia información, transparencia, seguridad y accesibilidad. Marisol, esto también es bien novedoso en términos de que en el artículo anterior estábamos viendo el tema medios digitales. Aquí ya se baja a utilizar y promover los medios digitales como una vía de democracia también. Yo creo que tiene que ver con que esta va a ser una constitución definitivamente que se nos propone el siglo XXI. Y el siglo XXI es uno donde las cosas suceden más que en espacios físicos, en espacios virtuales. Creo que lo vimos claramente en la pandemia. Los hogares chilenos, todos tuvimos que adaptarnos a funcionar más virtualmente. Pero muy interesante, como decía Tomás, cuando esto se conecta con las decisiones públicas. Porque ya no hay que trasladarse a un lugar, no hay que trasladarse a un cabildo comunal, ciudadano, en un lugar físico determinado, sino que desde el living de nuestra casa podemos enviar nuestra opinión para que la autoridad pueda considerarla. ¿Tomás? Totalmente de acuerdo. Y en eso es importante porque se está mirando la democracia no como un ciclo, que cada cierto tiempo nosotros solo vamos a votar, sino una permanente cultura democrática que se puede ir ejerciendo a través de estos instrumentos de participación ciudadana digital. Y vamos justamente al artículo 10º. Otro instrumento de participación ciudadana, los plebiscitos regionales o comunales, también parte de esta propuesta de nueva Constitución que revisamos aquí en El País que Queremos. Se podrán someter a referéndum las materias de competencia de los gobiernos regionales y locales en conformidad a lo dispuesto a la ley y el estatuto regional respectivo. Una ley deberá señalar los requisitos mínimos, la época en que se podrán llevar a cabo, mecanismos de votación, entre otros. Tomás, esto también muy conectado con otro punto que ha sido discutido en la Convención Constitucional en términos de la definición de Estado. Estado regional, aquí va muy de la mano, ¿no? Sí, yo creo que hay una línea entre la democracia participativa, Estado regional y los plebiscitos comunales y regionales. ¿Qué significa? Que las decisiones se van trasladando o la distribución del poder se va trasladando hacia las regiones. Pero la ciudadanía tiene que poder participar en la toma de esas decisiones. Y nos proponen, nos dicen más bien una propuesta que debe hacerse a través de plebiscitos, que son formas de democracia directa, en la cual nosotros votamos por opciones y lo que se decide es vinculante para la autoridad. Y como lo señala expresamente a nivel regional y a nivel comunal. Por lo tanto, podríamos previsualizar que varias decisiones que vayan a tomar las autoridades regionales como comunales van a estar mediadas por estos plebiscitos y por lo tanto van a ser obligatorios y vinculantes la decisión de la ciudadanía. Claro, porque sabemos que el plebiscito finalmente que es vinculante, Marisol, es por ejemplo el que vivimos para optar por una nueva Constitución y la creación de la Convención Constitucional. Hay referéndums, hay también consultas, pero no son vinculantes porque no pueden serlo.
Exactamente, esa es la diferencia, porque ahora hemos tenido plebiscitos comunales, la Constitución lo prevé actualmente en materias de administración local, pero el tema es que no eran vinculantes para la autoridad, era un elemento referencial. En cambio ahora es evidente que tenemos una convivencia de las dos formas clásicas de democracia, porque por ejemplo en las regiones van a existir las asambleas regionales donde van a estar los representantes elegidos por los habitantes de las regiones. Y por otro lado, esos propios habitantes, sin perjuicio de haber elegido sus representantes, van a tener ellos directamente la posibilidad de incidir en decisiones que les llegan directamente en materia de aseo, en materia de tránsito, en materia de política urbana de la región y tantas otras, lo mismo aplicado a las comunas. Claro, con temas específicos y de una mirada territorial. Tal cual. Y ahí se produce el complemento entre ambos modelos de democracia. Justamente, profundizando la democracia. Artículo 11º, tiene que ver con la interculturalidad. Vamos a definir un poquito lo que dice el articulado, porque aquí hay un tema bien interesante para dedicarle unos segundos. El Estado es intercultural, eso es parte de la propuesta. Reconocerá, valorará y promoverá el diálogo horizontal y transversal entre las diversas cosmovisiones de los pueblos y naciones que conviven en el país con dignidad y respeto recíproco. Ojo, el Estado deberá garantizar mecanismos institucionales que permitan ese diálogo. Y aquí me detengo un segundo, Tomás, con algo que comentábamos antes, fuera de cámara. La diferencia, si hay una diferencia, hago la pregunta, entre plurinacionalidad e interculturalidad. Dale. Hay una diferencia y además hay una cuestión, que los pocos artículos aprobados en la Comisión del Sistema Político está la plurinacionalidad. Acá, lo que pasa es que como la Convención está trabajando en comisiones paralelas, en la de principio se aprobó interculturalidad, pero en la de Sistema Político, la plurinacionalidad, también una plurinacionalidad en la forma de Estado. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos los dos conceptos hoy día en la Constitución. La plurinacionalidad significa que es una forma de mirar el Estado en la cual se conforma con los distintos pueblos que lo sostienen. En este caso, los pueblos indígenas y el pueblo chileno. Conforman una comunidad de naciones, o de nacionalidades en realidad, que van armando este modelo de Estado. Por lo tanto, la plurinacionalidad significa una forma de entender el Estado en que el Estado tradicional convive con los pueblos que lo conforman. La interculturalidad es una cuestión muy específica que se refiere a reconocer las distintas formas de vida que hay dentro de ese Estado. Por lo tanto, no involucra a los pueblos, pero no solamente a los pueblos, sino a distintas otras formas en que este Estado se organiza. A grupos, digamos. A grupos, por ejemplo, de inmigrantes que no son pueblos originarios, pero sí tienen sus propias formas de vida dentro de este Como Estado. Comunidades. Como comunidades. Entonces, a las distintas comunidades, es una buena palabra, la va reconociendo. Y cómo estas interactúan y por lo tanto van conformando el Estado chileno. Marisol, la importancia también de este punto que estamos conversando. Sí, yo en realidad me pliego a lo que dice Tomás, pero quisiera enfatizar un punto. En la definición que tú recordaste, Nicolás, aparece el concepto de cosmovisión. La interculturalidad supone reconocer las distintas culturas, las distintas cosmovisiones, pero el concepto de cosmovisión es importante tenerlo presente, se aplica solo a los pueblos originarios. Son los pueblos originarios de nuestro país los que tienen una mirada de su forma de vida y de la interacción de ellos como miembros de esa particular forma de ser y la naturaleza o su entorno. No es lo mismo entonces que las culturas, donde encontramos, como dice Tomás, el importante aporte, por ejemplo, de la cultura alemana en el sur del país o los yugoslavos en el extremo sur, donde pertenece por lo demás el presidente de la República, en fin, y tantas otras que han venido a enriquecer en la forma de ser nacional. Lo importante, creo yo, es que esas distintas miradas no sean excluyentes, sean capaces de dialogar, construyendo como el programa en que estamos, el país que queremos. Vamos con la última gráfica. Y está muy ligado con el capítulo anterior, cuando hablábamos de medio ambiente, naturaleza, artículo 9, que ya está la propuesta de nueva constitución, emanado desde los principios constitucionales, Comisión de Principios Constitucionales, y que tiene que ver con naturaleza y país oceánico, artículo 9. Y ahí también vamos a detener unos segunditos para lo que significa y lo que también está exponiendo en esta propuesta de nueva constitución. Ahí lo tenemos. Las personas y los pueblos son independientes con la naturaleza y forman con ella un conjunto inseparable. La naturaleza tiene derechos, y lo sumo con el artículo 9M, que dice que Chile es un país oceánico. Es deber integral del Estado la conservación, preservación y cuidado de los ecosistemas marinos y costeros, continentales, insulares y antárticos. Interesante también esto, Marisol, lo comentamos la semana pasada, cómo se van conectando los principios que va estableciendo una comisión con otra.
y también la forma como se van aterrizando ciertos principios matrices. Comentábamos en el programa pasado que esta conexión entre las personas y la naturaleza es parte de un enfoque biocéntrico, donde el centro del derecho ya no es solamente la persona aislada, sino que lo es con el entorno en el cual se desenvuelve, que es la naturaleza. Ahora, yo creo que lo realmente novedoso es lo de el país oceánico. Efectivamente supone llevar a la Carta Fundamental la mirada de que Chile es un país tricontinental, incluyendo a la Antártica, y darle tal vez fuerza desde la norma de máxima jerarquía, por ejemplo, a la política nacional oceánica que se aprobó en el año 2018 y que todavía no se ha implementado debidamente, teniendo la costa tan larga y vasta que tenemos. Probablemente con una norma constitucional específica va a haber un incentivo, sobre todo para el Poder Legislativo, a implementar las políticas correspondientes. Tomás. Sí, me gustaría hacer mención a una cuestión, que es, la semana pasada vimos la naturaleza como derecho, sujeto de derecho. Sujeto de derecho. Y ahora lo vemos como principio, y ahí nos muestra dos cuestiones también de las constituciones. Una que es un apartado inicial donde declara sus principios rectores, la que sostiene la Constitución, estos principios y valores en la cual se sostiene, y después se va ejecutando en particular en cada detalle con derecho. Acá la Comisión y la Convención aprobó este principio, el orden rector de la naturaleza, de reconocerla como tal. Y después seguramente cuando leamos la Constitución en el futuro, esa idea de naturaleza ahí va a estar especificada después en el apartado de derechos como que es sujeto de derecho y por lo tanto de especial protección, y por lo tanto los distintos poderes públicos tienen que resguardarla. Y ahí nos vamos armando una Constitución, desde sus principios hasta después los apartados de derechos más específicos. De hecho, está la naturaleza como sujeto de derecho propuesto por la Comisión de Derechos Fundamentales. Así es, claro. Están ya en una norma específica, por lo tanto, hay como 3 normas que convergen en función del mismo tema. Y agrego otra cosa, lo que van a tener que hacer los convencionales de aquí a unas semanas más es ver si se concilian plenamente o hay contradicciones y pueden ir a armonización. Harta pega de la Comisión de Armonización, Así es. en ese sentido. Vamos a seguir conversando en El País que Queremos con Tomás, con Marisol, pero antes recordarles que en 24horas.cl tenemos una aplicación para ir siguiendo lo que es este proceso constituyente, el camino de las propuestas constitucionales, aplicación donde ustedes pueden ir viendo luego las votaciones de los plenos, en qué situación está, de qué se trata el artículo, los incisos y el paso en una línea de tiempo que es bien interesante para ir siguiendo lo que sucede con la Convención Constitucional. Hacemos una breve pausa, seguimos con más de El País que Queremos. Hoy, en Estado Nacional, analizamos las consecuencias y reacciones tras la denuncia errónea de la ministra del Interior, Isquia Siches, la posible aprobación de un 5º retiro y el plan de ayuda económica del gobierno. Y adelantamos la semana clave que se viene en la Convención Constitucional por el sistema político. Estado Nacional Prime. Hoy, después de 24 horas, Central.
Donc ça, c'est la tête de Saint Matthieu, Saint Matthieu l'évangéliste. Celle-là, c'est hyper beau. ¿Le interesan los temas relacionados a la salud y el bienestar de las personas? Este espacio es para usted. Información relevante y confiable sobre las principales patologías que aquejan a los chilenos y que da respuesta a sus inquietudes. El especialista responde. Lunes, 16:30 horas. Y regresamos al país que queremos. Seguimos hablando del trabajo que se desarrolla en la Convención Constitucional y los distintos temas que van a formar parte de esta propuesta de nueva Constitución, a la cual iremos todos a votar ahí el 4 de septiembre en el plebiscito ratificatorio. Ya estamos con nuestro panel, con Marisol, con Tomás, que nos acompaña como siempre, y Sandra Ponce de León, abogada constitucionalista y académica de la Universidad Católica. Muchas gracias por acompañarnos, Sandra. Bienvenida. Muchas gracias, Nicolás. Y Matías Guilov, abogado y académico de la Universidad Diego Portales. Matías, bienvenido. Muchas gracias. Sandra, a ver, vamos a estar hablando del derecho de propiedad, es un temazo, y va también generando distintas discusiones, va también enmarcándose en distintos temas que se ha estado dando, con polémicas o no, en el trabajo de la Convención Constitucional. Quiero comenzar con tu visión, Sandra, con respecto a cómo se ha ido tratando el tema del derecho de propiedad y rápidamente señalando lo que dice el artículo 18, 18º, derecho de propiedad. Toda persona natural o jurídica tiene derecho de propiedad en todas sus especies y sobre toda clase de bienes, salvo aquellos que la naturaleza ha hecho comunes a todas las personas y los que la Constitución o ley declaren inapropiables. Bueno, yo creo que esa disposición sigue con mucho lo que hoy día tenemos, ¿no es cierto?, en el artículo 19, número 24 de la Constitución, en cuanto a la amplitud de garantía que da esa norma, sobre toda clase de bienes, ¿no? Y también creo yo que es positivo, ¿no?, en esa línea que haya una referencia a aquellos bienes que son inapropiables. Hay ciertas cosas, ¿no es cierto?, que son inapropiables, eso también la Constitución hoy día prohíbe su apropiación en otro artículo, en el 19, número 23. Creo que es importante señalar que hay algunos bienes o algunas cosas más que bienes en que no hay una posibilidad de apropiación privada. Los bienes comunes y los bienes nacionales de uso público, que son los que hoy día define el Código Civil. Yo creo que en esa primera norma estamos reflejando precisamente una buena garantía del derecho a propiedad. Matías. Sí, bueno, yo estoy bastante de acuerdo con lo que acaba de plantear Sandra. Hay una continuidad muy marcada entre lo que indica esta disposición y lo que tenemos actualmente. Y me parece bien que la disposición ocupe términos generales, ¿no? Porque las cosas que va a tener que regir esta Constitución, los eventos, los supuestos, no lo sabemos. Entonces, es importante no establecer aspectos muy específicos en la regulación, sino que categorías genéricas, como hace esta disposición, de forma tal que cuando se presente el fenómeno a regular, los órganos políticos cuenten con la flexibilidad necesaria para poder dar bien esos puntos. De hecho, dame un segundo para seguir con lo que es el artículo 18, en este sentido, la propuesta artículo 18 de derecho a propiedad. Corresponderá a la ley determinar el modo de adquirir la propiedad, su contenido, límites y deberes conforme con su función social y ecológica. Tomás Jordán. Sí, yo creo que haría una mención inicial, que todos visualizábamos que el tema de la propiedad iba a ser complejo, su tratativa en la Constitución, en la constituyente, la discusión constitucional,
Básicamente porque es un derecho muy preeminente en la Constitución actual y entraba necesariamente, uno podía previsualizar con otros intereses que se iban a expresar y se han expresado en la Convención. Tanto así que lo ecocéntrico o la ecología, la naturaleza, es un tema muy relevante y que también tiene una relación muy directa con la propiedad, como tanto su prohibición como su regulación. Claro. Entonces acá yo concuerdo con Sandra y con Matías en que la fórmula de compromiso que adopta la Convención es: vamos por la fórmula que tenemos, redactada de una manera levemente distinta, pero abarca lo mismo, que son todo tipo de propiedades, sobre todo tipo de cosas, y cómo esta se regula por ley y se establecen los límites de la propiedad, donde la función social es una cuestión clave porque hay intereses generales que permiten limitar, contener, regular la propiedad y por lo tanto decir, ok, no es absoluta, no es un derecho absoluto como ninguno lo es, y permite que el legislador vaya fijando esos elementos. Ahora, la clave va a estar en cómo se va designando qué es un bien común, de uso común, bien del Estado, digamos, y creo que ahí va a estar el gran punto, ¿ah? Sí. Porque, como tú lo decías, Tomás, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, en los inicios de este proceso constituyente, el derecho de propiedad, para una visión y otra, era uno de los grandes temas. Marisol, no sé si estás de acuerdo. ¿Y cómo se va viendo en esa bajada? Porque finalmente también ahí puede estar la novedad y, por ende, también las grandes discusiones. Bueno, sin ánimo de prolongar las discusiones que se han observado en la Convención, pero yo creo, para tratar de explicarle a los televidentes parte de la razón de las discrepancias. Por ejemplo, Tomás ha dicho recién que en la actual Constitución es preeminente el derecho a propiedad, pero yo creo que parte de la concentración de interés que ha habido en el debate sobre el derecho a propiedad tiene que ver con la naturaleza de este derecho. No estamos hablando de cualquier derecho, estamos hablando de un derecho que es la base de una sociedad libre. Se trata de que usted, señor, señora, que trabaja, que tiene un pequeño emprendimiento, pueda acceder eventualmente al dominio de ciertos bienes y que el ordenamiento jurídico desde la Constitución lo proteja. Garantiza que esos bienes son suyos. Exactamente. Y esto no es un problema que atañe exclusivamente a las grandes empresas, como de pronto se dice. Esto tiene que ver con la libertad sustancial de toda persona a transformar el producto de su esfuerzo en una propiedad. Por eso hay una estrecha ligación, a mi juicio, entre propiedad y libertad. Más allá de que sea un derecho preeminente en esta Constitución, creo que es un derecho absolutamente fundamental para una sociedad democrática y libre. A ver, me voy a aprovechar de otro tema que hemos estado conversando también en otros programas para ir también aterrizando a quienes nos ven a esta hora esta concepción de derecho de propiedad. Porque si hablamos de derecho de propiedad, esto es un concepto o un principio que ha estado fuertemente usado, utilizado, conversado, póngale el concepto que quiera, cuando se habla del sistema de seguridad social, sistema previsional, fondos de pensiones, ¿son expropiables o no? Ha sido parte de la discusión. Sandra, en ese sentido, ¿cómo lo ves tú? Muchos dicen, bueno, puede que no quede claro, por ejemplo, que son expropiables o no. Esto es lo que estamos todavía en desarrollo, para ser súper concreto. Pero si se garantiza el derecho de propiedad, ya hay una garantía específica de que, por ejemplo, los ahorros provisionales son de quienes cotizan. ¿Está así? ¿Cuál es la interpretación? ¿Cuál es la mirada? A ver, yo creo que la norma que regula el derecho a propiedad tiene que hablar, ¿no es cierto? Tiene que también avanzar en este concepto de expropiación. Sabemos que eso todavía no está plenamente aprobado, que volvió a la comisión, ¿no es cierto?, para su reformulación. Comisión de Derechos Fundamentales. De Derechos Fundamentales. ¿Ya? Yo creo que la regulación de la expropiación en esta garantía es también una materia muy relevante, precisamente porque lo que se expropia son los bienes particulares, los bienes que pueden ser apropiados, que pueden ser parte del patrimonio de una persona. Eso es lo que se puede expropiar. Entonces, si uno entiende que, por ejemplo, los fondos, ¿no es cierto?, que las personas ahorran, tienen una concepción de propiedad privada, claro que podrían ser el día de mañana, si es que así, ¿no es cierto?, lo define el tipo de acto que se vaya a hacer cargo de la expropiación, podría expropiarse, porque es parte de la propiedad, ¿ya? Pero se expropia por una causa bien determinada, no se expropia por cualquier circunstancia. ¿Cuál ¿no es cierto? causa, por ejemplo? Hoy día se alude, ¿no es cierto?, a la causa de utilidad pública o interés nacional, ¿ya?, que está calificada por el legislador. Es el legislador el que va a determinar el cuándo, por qué se expropia y cuál es el órgano, en este caso un órgano administrativo que se va a hacer cargo de ejecutar esa ¿no es cierto?, esa orden de privar a alguien de lo suyo.
Pero siempre la expropiación, ¿ya? Y eso hay que tenerlo muy claro, por lo menos en todos los órdenes jurídicos, así es, la expropiación está vinculada a un elemento de la esencia también, que protege, si bien estamos privando de un bien, ¿no es cierto?, lo que se protege es que la persona que va a estar afectada por ese acto de autoridad va a ser indemnizada. Claro, y va a una ser compensación indemnizada por esa expropiación. o compensada de manera justa, efectivamente. Y eso es lo que hoy día también ahí hay que poner énfasis en cómo se determina esa indemnización y no negar, digamos, derecho a ello, porque si no estaríamos hablando de otro tipo de figuras que no son expropiación. Claro, dejo abierta el orden para quien quiera seguir un poco la línea. ¿Tomás? Sí, ya, bueno. Ahí hay varias cosas, y sigo a Sandra en esto. Yo creo que hay 3 cuestiones que ver si lo aterrizamos en seguridad social, la cotización, que va a una cuenta individual sobre la cual hay propiedad. Y eso hay 3 figuras que intervienen. Una, que la Constitución, que habilita la propiedad sobre las cosas, que lo acabamos de ver. 2, que el legislador tiene que tomar decisiones. Que eso es a veces se confunde la discusión pública, que todo lo que estamos hablando hoy día sobre seguridad social está regulado por la ley, el título de la ley 3500, en lo cual crea la cuenta individual y que tu cotización va hacia allá. Lo mismo pasa en materia de salud, si tú eliges ir a un ISAPRE, va a una cuenta individual. Y 3, es la lectura que se ha hecho entre la Constitución y eso que ha redactado el legislador, que el Tribunal Constitucional ya en el año 2002-2003 dijo que las cuentas individuales eran de propiedad de los afiliados. Esa es una figura que se ha construido a partir de estos 3 elementos, lo que hace el legislador, lo que regula la Constitución y lo que dice la interpretación del mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos que distinguir siempre necesariamente lo que la Constitución está estableciendo, que por ejemplo en materia de seguridad social hasta ahora lo que ha aprobado la Convención es que va a haber un órgano público que va a administrar. No se ha pronunciado sobre de quiénes son los fondos. Por lo tanto, eso sigue, y por lo que han dicho los actores, va a seguir siendo de esa manera. A menos que el legislador futuro, si es que la Constitución no lo regula, tome una decisión distinta. Y ahí tiene que ver con el modelo de seguridad social. Es decir, hay distintas formas de ver la seguridad social. Unas son de carácter individual entre tu cuenta y otras son de carácter más solidario, en la cual va más bien a fondos. Que también existe en la actualidad en materia de salud pública. Cuando tú cotizas en el FONASA, vas a un fondo común. No es que vayas a una cuenta individual. Y esa es una decisión legislativa, no es una decisión constitucional necesariamente. Lo que pasa es que la Constitución protege, ampara lo que después se vaya regulando según cómo se vaya regulando. Un segundo, Marisol. Matías, en ese sentido, claro, yo pongo el ejemplo del sistema de seguridad social, pensiones. Obviamente esto se puede ampliar, volviendo al punto de derecho de propiedad, a tantas temáticas, tantos tópicos, pero en ese sentido, un poco lo que dice Tomás, ¿estás de acuerdo? Se mira de ese lado, también apuntando a cómo el principio constitucional luego se baja a ley, que eso es bien relevante. No es solamente la Carta Magna y el camino, sino de qué hago el camino, con cemento, con piedra, no sé. No sé si la figura es buena, pero se entendió. Sí. Perfecto. Se entiende. Excelente, vamos. Sí, mira, a ver, hay un punto importante que acaba de tocar Tomás, ¿no es cierto? Porque en el fondo el debate, al menos como ha aparecido hasta ahora, el debate sobre la propiedad en pensiones viene marcado por el hecho de que, por ejemplo, se hiciera esto, que el Estado adquiriera o tomara para sí todos. En el condicional, ¿se abre la puerta o no? Tomara para sí todos los fondos de pensiones. Pero eso no ocurre normalmente, ¿no? El debate de propiedad del día a día, ¿cuál es? El debate de propiedad del día a día es que, por ejemplo, tengamos una legislación, una regulación que rige la AFP, que es el Decreto Ley 3500, y que el legislador haga una modificación al Decreto Ley 3500 que altere el equilibrio de beneficios y cargas de las AFP reguladas por el Decreto Ley 3500. Entonces, ahí es donde la cláusula de propiedad se vuelve realmente relevante, la manera en que la interpretemos. Porque, claro, por una parte es importante, como señalaba Marisol, proteger la autonomía, la capacidad de emprendimiento, dar señales, pero por la otra también es importante que esta protección de la autonomía no impida ir haciendo paulatinamente ajustes a los cambios regulatorios para ir haciéndose cargo de necesidades sociales, de mejorar las pensiones, porque si es que uno tiene una protección demasiado rígida del derecho a propiedad o defiende una concepción demasiado rígida en cuanto a la posibilidad de modificar derechos de propiedad, se van impidiendo ir realizando estos ajustes y eso de alguna manera afecta la posibilidad
de tener un país sustentable, ¿no? Porque, pensando de alguna manera, Matías, en cortapisas futuras o exacto, obstáculos. o sea, que no quede la percepción entre la gente que existe algo inmutable que no se puede cambiar nunca. Marisol, voy contigo justamente sobre ese tema, pero aprovechando también, luego de la respuesta de este punto en particular, es bueno volver a un tema de origen. ¿Qué es la expropiación? ¿Cómo se desarrolla y cómo se da actualmente? ¿Y cómo podría estar mirada dentro de esta propuesta de nueva Constitución? Perfecto, voy para allá, pero lógico. quiero referirme a un punto que me parece que puede haber quedado flotando en el aire, que vincula propiedad con el tema de los fondos previsionales. No era inocuo para muchas personas en este país que la propuesta constitucional dijera que el derecho a propiedad se garantiza sobre toda clase de bienes que pueden ser corporales, su auto, su casa, su motocicleta, o incorporales, que son los derechos, es decir, lo que no es tangible. El derecho puede ser un crédito o puede ser ese derecho que se tiene sobre los fondos que he ido ahorrando producto del desempeño de mi actividad laboral, profesional, empresarial, lo que sea. Entonces, derecho a la jubilación, podríamos decir, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, era muy importante que la Constitución, como recordó Sandra desde un comienzo, o la propuesta, dijera se regula el derecho a propiedad sobre toda clase de bienes, porque eso le abre una esperanza a quienes están preocupados hoy día por la suerte, ¿verdad? Yo creo que Sandra me perdona si no te estoy interpretando bien, pero hay una esperanza para las personas respecto de su fondo, de que efectivamente se puede reconocer una propiedad sobre algo que es un derecho y que no es algo tangible. Voy ahora a la expropiación. Sandra ya explicó muy bien que la expropiación, en síntesis, en pocas palabras, consiste en privar de la propiedad o de los atributos esenciales del dominio. Aquí una figura del Estado a un particular grupo de particulares. Ahora, toda expropiación, esto es un poco técnico, pero aquí tratemos de bajarlo para que nos comprendan todo. Toda expropiación supone, digámoslo así, dos momentos fundamentales. En primer lugar, que se dicte una ley que autorice la expropiación, y para eso tiene que haber una causa de interés general, llamémosla así. Hoy día se llama utilidad pública o interés nacional, mañana puede cambiarse la nomenclatura. En segundo lugar, lo que se llama el acto expropiatorio. Esto significa el decreto de la municipalidad, el decreto del Serviu, ¿verdad?, de la región de Coyhaique, que ordena que tu casa finalmente va a pasar a poder del Estado. Y con esos dos actos, la ley y el acto expropiatorio, se abre el derecho a una indemnización. Y aquí yo quiero simplemente terminar diciendo, para no alargarme, que claro, es cierto, las constituciones por técnica constitucional tienen que ser precisas, concisas de principio, pero Chile tiene una historia complicada en materia de derecho a propiedad, donde a partir de fines de los años 60 se posibilitó por sucesivas reformas que las personas pudieran verse privadas de su propiedad y que el pago de la indemnización se pudiera hacer incluso a 30 años y sin ningún tipo de reajuste. Claro. Por lo tanto, muchos chilenos aspiran a que la Constitución no sea escueta en esta materia. Está pendiente todavía el debate en la Comisión sobre este punto. La propuesta que nos hace la Convención Constitucional es que la indemnización sea fijada por ley en un concepto de justo pago. Pero justo pago... ¿Qué es justo? ¿Qué es justo pago? ¿Cómo lo van a interpretar las mayorías políticas coyunturales que se encuentran en el Congreso? Eso es parte para sintetizar y reflejar en pocas palabras, tal vez me extendí mucho, pero el debate sustancial que se tiene hoy día sobre la privación de la propiedad. Sigo en ese punto del justo pago o ese debate en el mecanismo, pero por sobre todo en qué termina ese mecanismo de expropiación. Nos quedan algunos minutos, aprovechando que nos acompaña Sandra, la visión al respecto. Sí. Es muy relevante, como dice Marisol, es un elemento, por lo menos que lo entiendo así, un elemento de la esencia de la expropiación, es tener una compensación del daño patrimonial efectivamente causado, como hoy día lo dice la Constitución, y la ley complementa, ¿no es cierto?, ese concepto, ¿ya?, con alguna otra, ¿no es cierto?, directriz señalando que es un efecto directo del que hay que pagar e indemnizar. Lo que sucede hoy día, y por eso que vuelve a la Comisión, ¿no es cierto?, el examen de esta regla de la expropiación, porque no se habla precisamente de una indemnización, sino que se habla de un pago justo.
Y desde el punto de vista del tecnicismo del lenguaje jurídico, ¿ya? El pago es una institución más asociada a un contrato, ¿ya? A una cuestión civil, y no una institución, como bien nos relataba, ¿no es cierto, Marisol, que es plenamente derecho público, ¿ya? Por lo tanto, acá cambiar los términos pueden también cambiar la garantía que puedan tener las personas. Ahora, en cuanto al monto, ¿ya? Las constituciones pueden establecer ciertos parámetros, como hoy día lo hacen, ¿no es cierto?, señalando la Constitución que es el daño patrimonial efectivamente causado, olvidándonos del daño moral, porque el daño moral es muy, ¿no es cierto?, es inconmensurable. ¿Cómo se cuantifica? ¿Cómo se cuantifica? Etcétera. Claro. Entonces, ha sido, frente a esta postura o esta fórmula constitucional, después son los tribunales, ¿ya?, los que van a definir en último término, ¿no es cierto?, cuál es esa indemnización justa, ¿ya? A nosotros nos gustaría, y eso lo estábamos conversando recién con Matías, ¿no es cierto?, que también el legislador, después no tanto en la Constitución, sino que el legislador fuera el que fuera marcando, no el tribunal, ¿ya?, esa garantía de las referencias específicas, ciertos estándares o ciertas cuestiones que debiera tomar en cuenta el juez para determinar. Antes de llegar a lo que tiene que ser la determinación final, del tribunal, y voy justamente a esa conversación que tenía Matías, ¿cómo lo ve desde ese punto de vista? Que estableza, podríamos decir, en buen chileno, el rayado de cancha con respecto al proceso y ese pago finalmente. A ver, aquí lo que se está haciendo, básicamente la propuesta no es muy distinta a la que está en constituciones europeas, ¿no? O sea, básicamente ahí lo que sucede y lo que uno ve, a ver, la norma no impide que el día de mañana, por ejemplo, el legislador dicte una ley que establezca que el monto con que hay que compensar sea como lo que se hace en la ley de expropiaciones en Suecia, que es el valor de mercado más el 25% por las molestias. Como un bono, un adicional, digamos. La Constitución, la norma constitucional es indiferente frente a esa posibilidad. No especifica de antemano la solución. O que se deduzca. Abre un margen para el debate de forma tal que se consideren todos los intereses en juego y se vea cuál es la manera más justa que hay que indemnizar, dada la particularidad que tiene eso que se quiere expropiar, porque no es lo mismo expropiar una casa que está en ruinas, como hablábamos antes, o por ejemplo lo que sucede cuando se expropia para construir un camino, se expropia la franja adyacente a una casa, pero no se expropia toda la casa, entonces no tiene mucho sentido ahí pagarle a ese propietario lo mismo que se le pagaría si se expropiara toda la casa. Entonces hay ciertas distinciones que es bueno introducir en un momento posterior y para ello, por eso es razonable que exista ese margen de generalidad en la Constitución. Derecho de propiedad, temazo, que podríamos seguir conversando, pero se nos acaba el tiempo. Agradecerles, Sandra y Matías, por acompañarnos aquí en El País que Queremos. Y como siempre, Marisol, Tomás, muchísimas gracias por aterrizarnos lo que está sucediendo en la Convención Constitucional. Que esté muy bien, Un gusto. Igualmente. Y a ustedes, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en El País que Queremos y recordarles que estas conversaciones, estas discusiones tienen un track record, como dirían algunos, en cómo va, en qué va el proceso de redacción de esta propuesta de nueva Carta Magna, ahí, en el QR, con la aplicación de 24horas.cl para saber los artículos, de qué se trata, las votaciones, también el paso que siguen y obviamente hacia el minuto en que tengamos que decidir en el plebiscito por esta propuesta de nueva Constitución. Muchísimas gracias por acompañarnos y por supuesto nos veremos en un nuevo País que Queremos. Que esté muy bien. Chao.